Ya estamos de vuelta aquí en Noticias y mucho más. Me acompaña en la mañana de hoy el licenciado José Marrero, director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, a quien le doy la bienvenida a este espacio. Buenos días. Gracias, Luz Nereida. Buenos días a ustedes y buenos días al pueblo de Puerto Rico. Un placer tenerlo aquí. No había tenido la oportunidad de conocerlo personalmente. El gobierno, ¿verdad?, está comenzando y uno también como periodista pues comienza también a conocer a los nuevos rostros y las personas que ocupan las posiciones. Sabemos que el gobierno desde el momento de las vistas de transición, este nueva gobierno comenzó a trabajar fuertemente y no se han dormido en los laureles, y sabemos que se han firmado varios proyectos de ley, y a mí me gustaría saber cuál va a ser la función de la Oficina de Presupuesto y Gerencia en esto de la consolidación de las agencias y qué podría acarrear esto y traer esto, porque crea incertidumbre entre los empleados. Sí, ciertamente nuestra oficina, la mayor responsabilidad es cuantificar en términos de cuál va a ser el impacto presupuestario. Nosotros hemos estimado más o menos en 100 millones la posibilidad, el potencial de ahorro de esta medida, y técnicamente se resume en sacar el mayor provecho al concepto de attrition. Tradicionalmente se retiran alrededor de entre 2 a 3% de los empleados gubernamentales anuales, pero sabemos que en la práctica se retiran por un lado y los reclutan por el otro. Por lo tanto, el proyecto lo que trata de atender en gran medida es evitar el reclutamiento, cosa de redistribuir los empleados que ya tenemos y poder sacar la eficiencia y lograr el ahorro que nunca se logra. Le voy a preguntar, ¿qué pasó? Los gobiernos anteriores en el pasado mantenían gente, y le digo esto porque a veces uno iba, y le estoy hablando de muchos años atrás, no meramente quizás de algunos 4 u 8 años atrás, uno iba a oficinas gubernamentales y veía a personal leyendo revistas. Yo vi gente en el pasado limándose las uñas, gente que mirando para el techo como que no tenían nada que hacer. Llegó un momento dado que el gobierno tenía tanto empleado que no había ni funciones para ellos. Bueno, ciertamente la parte gerencial del gobierno tradicionalmente no ha sido manejado con la mayor responsabilidad, pero los tiempos han cambiado. Y eso es lo que se busca ahora. Precisamente en los tiempos de crisis, la necesidad sencillamente nos empuja a tomar las medidas que hay que hacer. No es cuestión si se quiera o no se quiera, es cuestión que cuando uno va y chequea el fondo, el flujo de caja en efectivo en Hacienda, sencillamente el dinero no es suficiente para pagar. Así que tenemos que tomar las medidas y las tenemos que tomar. Aquí no hay muchas opciones y hay que atender la eficiencia y a tomar las acciones que haya que tomar en términos de control y reducción de gastos. Pero para que quede claro y quizás la gente se quede tranquila, no van a haber despidos. O sea, si a lo mejor yo soy excedente en X agencia, pero me necesitan en Y, entonces lo que yo hago es una mudanza hacia esa Y. Sí, el proyecto de ley va dirigido a la eficiencia. Lo que queremos es ser más eficientes y distribuir los recursos, llevar los recursos donde sí sean necesarios para evitar precisamente esa situación que usted acaba de plantear. Sí, que haya mucha gente y la mitad sin hacer nada. Correctamente. Y de esa manera, o sea, y no van a perder una vez se hace esa transferencia, la persona se queda con el mismo sueldo, o sea, aquí no hay rebajas de sueldo, de lo que ha ganado en el tiempo que estuvo en la otra agencia. Se van bajo las mismas condiciones. Bueno, eso es un análisis que va a hacer la nueva oficina de transformación de recursos humanos. Y en su momento se determinará cuál va a ser el impacto y cuál va a ser el approach, ¿verdad? Cómo es que se va a atender ese asunto. Algo que nos ha traído, ¿verdad?, o que nos ha creado un poquito de preocupación es que hemos escuchado que el licenciado Elías Sánchez, que está, ¿verdad?, representando al gobierno en la Junta de Supervisión Fiscal, ha mencionado que los números de OGP y los de Hacienda no cuadran. Indica que el exdirector mintió en las vistas de transición. ¿Qué se han encontrado en realidad ustedes en OGP? ¿No cuadran con los de Hacienda? ¿Hubo o no esa mentira? No es una mentira. En realidad es una situación que estamos atendiendo. Yo creo que el mayor reto que tiene OGP, todo el mundo piensa que OGP es presupuestos y gerencia, pero en OGP somos dueños del sistema de información del gobierno. Y el reto mayor que tiene OGP es en términos de la información financiera. Los sistemas no se comunican unos con otros. OGP
no se comunica con Hacienda tiene problemas en la comunicación con la contabilidad, ¿verdad? Con las transacciones financieras de las agencias. Por lo tanto, no hay uniformidad, y si no hay uniformidad, no somos capaces y no podemos producir la información financiera a tiempo y que sea confiable, pues entonces sencillamente es bien difícil tomar decisiones. Nuestro mayor reto en estos momentos, y nuestros esfuerzos están dirigidos a mejorar el sistema contable del gobierno. Nosotros tenemos que buscar la manera de comunicar todas las agencias y de producir esa información que todo el mundo está solicitando. Se solicitó en el Congreso, lo solicita la Junta de Control Fiscal, se la solicita a los bonistas. Todo el mundo quiere saber en realidad, bueno, díganme qué es lo que está pasando, y nuestro gobierno está dirigido a buscar esa información, ponerla encima de la mesa, cuentas claras, con toda la transparencia, para que todo el mundo pueda pasar juicio sobre ella y tomar decisiones. Tenemos que llegar a un acuerdo, eso es fundamental. Eso se va a hacer por los próximos meses, ¿lo vamos a tener para cuándo? Porque el problema es que usted sabe que en el pasado se pedía que se hablara del Estado, que se diera todo auditado, y por lo menos yo me quedé esperando esa información. Bueno, todavía, y eso es un buen ejemplo, todavía estamos trabajando. Todavía estamos trabajando y sobre esperando eso. por los estados financieros, y no tan solamente eso, sino que es un proceso que toma tiempo. Ya nosotros empezamos desde el día 1, nosotros llegamos con el plan, ya habíamos identificado la deficiencia, y la ventaja que tenemos tal vez sobre otras administraciones, que desde el día 1 empezamos a atacar el problema. O sea, que el problema entre Hacienda y OGP es que fue la falta de información, no es que se haya mentido con respecto a los presupuestos. No se ha mentido, es sencillamente un problema de tecnología que ahora estamos superando y estamos trabajando en él. El gobierno tiene un reto muy grande con esto de cuadrar el presupuesto a 2 años, tal y como lo ha dicho, ¿verdad?, el presidente de esa Junta de Supervisión Fiscal, el señor José Carrión, y tiene que hacerse como parte de los parámetros fiscales establecidos por la Junta. ¿Este reclamo se podrá cumplir? ¿Qué podemos esperar cuando la propuesta de Ricardo Rosselló es de presupuesto base cero para las agencias públicas? ¿Cómo vamos a lograr todo esto? Que yo sé que es una tarea sumamente difícil y cuesta arriba. Bueno, la pregunta es compuesta. Vamos a atender la parte de base cero. ¿Qué se está haciendo con base cero? Base cero sencillamente es un mecanismo de control. Nosotros hemos identificado que en el pasado, cuando las agencias configuraban su presupuesto, siempre habían partidas que nosotros llamamos partidas de reserva. Esa es la partida del por si acaso. Nosotros lo que como la cuentecita de ahorro que uno tiene. Correcto, esa es la de emergencia. Nosotros lo que pretendemos con base cero, una de las cosas, es ir cuenta por cuenta para que me justifique una a una, con el propósito de identificar esas cuentas de por si acaso. Y ahí hay un ahorro, y eso lo eliminamos. También tenemos que pedirle accountability, ¿verdad?, responsabilidad fiscal y administrativa a los jefes de agencia. O sea, justifícame que de verdad esa partida es necesaria. Si me pide 5 autos, nosotros tenemos que pasar juicio y decir, no, ustedes pueden operar con 3. Tradicionalmente ese tipo de mecanismo rígido, riguroso, no se hacía con esa, ¿verdad? Pero ahora hay que hacerlo, no tenemos muchas opciones, y base cero va dirigido a atender ese asunto. El problema que tenemos es que hay que echar hacia adelante la economía de alguna manera, y aunque tengamos que sufrir por un tiempo, es la única forma de lograr echar esto para adelante, porque si no, aquí no es meramente el gobierno. La gente a veces piensa que es el gobierno nada más. El problema es que si el gobierno colapsa, va a colapsar también la industria privada, porque esto se convierte en un problema como el domino. La cabeza falla y por ahí para abajo todos los demás. Es un problema de todos. Yo lo que digo es, cuando la gente me dice, Marrero, tienes la silla más caliente del gobierno. Una de las más calientes. Claro, y yo digo, pues claro, ciertamente, pero es un trabajo de equipo, y yo creo que aquí se nos va la vida. No tan solamente debe ser un trabajo de equipo del gobierno, tiene que ser un trabajo de equipo de todo, de todo el pueblo. Todos tenemos, ¿verdad?, que alar para el mismo lado, porque lo que queremos es un Puerto Rico mejor para nosotros y para nuestros hijos. En términos de gastos del gobierno, al día de hoy, ¿cuánto dinero en realidad se va en nómina de empleados nada más? Aproximadamente $4 billones en la nómina del gobierno. Eso incluye a las agencias, la legislatura se queda aparte. No, eso incluye lo que sale del Fondo General. Incluyendo al Capitolio. Sí, claro. La nómina creemos que la vamos a atender a través del empleador único. La parte de nómina, el gobernador ha dicho que no la va a tocar.
Y nuestro plan es atenderlas a través del empleador único con el concepto de attrition. Según se van retirando, no sustituir esas plazas hasta que se llegue a un nivel óptimo de eficiencia. Conceptualmente esa es la idea. Si movemos gente para aquello donde hace falta, sobre todo esas agencias que dan mucho servicio, ¿verdad? Como yo digo, o corporaciones públicas como lo sería Autoridad de Acueducto, Autoridad de Energía Eléctrica, el Departamento de las Familias, o sea, aquellos que están en contacto con el pueblo, pues en realidad el que se retire, si se congela la plaza, a lo mejor, pues como ustedes entienden, no va a ser tan necesario porque estamos cubriendo las áreas, incluyendo también el Departamento de Hacienda, que son áreas donde se necesita gente para que pueda dar ese mejor servicio, y yo sé que en el Departamento de Hacienda están detrás de poder ser mejor fiscalizadores en la calle con respecto, ¿verdad?, a los impuestos. ¿Qué funcionarios directamente están trabajando y cómo a 2 años vamos a cuadrar ese presupuesto? ¿Cómo de aquí al 2018 o 2019 vamos a tener un presupuesto cuadrado? Mira, es bueno entender el concepto de presupuesto cuadrado, ¿verdad? Todo el mundo piensa que solamente... Que al centavo. Sí, que eso va a estar a centavo y que eso solamente es recortar el gasto. De hecho, el recortar el gasto opera en función de los ingresos y de la captación. Donde nos tenemos que concentrar, y nos estamos concentrando actualmente, y he escuchado al secretario de Hacienda recientemente, si nosotros logramos levantar una economía, nosotros logramos aumentar los ingresos del gobierno y logramos aumentar la captación. Uh-huh. Pues entonces recortar gasto no es tan necesario. El problema lo tenemos que dirigir a los ingresos, a la captación, en la medida que nosotros seamos eficientes, aumentando los ingresos y captando, pues entonces es más, la presión en el lado de los gastos es menor. Como tenemos el problema de Hacienda y tenemos el problema de liquidez, pues entonces la presión cae en la parte de gasto, porque yo tengo que buscar la manera, ¿verdad, OGP?, de reducir los gastos, no porque tengamos que reducir los gastos, es que queremos aliviar la presión en el flujo de efectivo de Hacienda. Que esto es una fórmula, esto es simbiótico, no es gasto solo, no es revenue solo, no es crecimiento económico solo. Tenemos que verlo todo en un conjunto y buscar un balance entre todas esas variables. Hay que decirle a los jefes y hay que decirle a aquellos que están en posiciones de importancia dentro de la legislatura que no podemos estar dando a diestra y siniestra contratos de mucho dinero, de miles de dólares, porque óigame, es triste ver cómo gente que se ha sacrificado, que ha logrado salir hacia adelante, hoy día tiene un diploma y no tiene trabajo. Es bien triste y a veces no hay moral para entonces cómo decirle a esas personas, o sea, yo lo estoy haciendo bien. Lo que le quería preguntar, ¿de dónde salen los fondos para pagarle a los gastos de los miembros de la Junta de Control Fiscal? ¿Salen del gobierno de Puerto Rico? ¿Salen del gobierno federal? ¿De dónde? Bueno, no, ahora mismo salen del gobierno de Puerto Rico. Nosotros tenemos nosotros tenemos un fondo que está bajo custodia de OGP, que es un fondo que nosotros llamamos de emergencia, de reserva. En términos presupuestarios, el dinero sale de ahí. La realidad es que en términos de efectivo, pues sale del Fondo General y obviamente va a tener un impacto en el Fondo General. Cada gasto que nosotros recibimos que no estaba contemplado originalmente en el presupuesto, la presión va a ser siempre en el flujo de efectivo. Venga, que se gana mucho esa gente de que pertenecen a la Junta de Supervisión Fiscal. No, desconozco, pero nosotros... Pero ¿cómo o sea, si sale del presupuesto de ustedes, de esa reserva, ¿cómo usted me va a decir que no sabe? Porque por virtud de ley lo que se hace es que se pasa una cantidad total. ¿Y es de mucho esa cantidad total? La última solicitud fue de $2 millones. Y está establecido por ley. ¿Y esos $2 millones van a ser cada 2 o 3 meses, anualmente? ¿Cómo va a ser eso? No, nosotros hacemos los fondos disponibles y la solicitud de los fondos lo hace la Junta en conjunto con el Departamento de Hacienda. O sea que son ellos los que se reparten esos $2 millones. Bueno saberlo. Le agradezco al licenciado José Marrero, director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, que me haya acompañado. Le agradezco enormemente que haya contestado nuestras preguntas y nada, lo más que yo le puedo desear es que Dios lo bendiga, porque esa posición no es nada fácil. Gracias, Luna. Ya nos veremos próximamente. Así está, encantado.